Esta mañana quiero compartir con ustedes algo y como decía Dani al inicio y en la lectura que hicimos de Romanos, hoy estamos celebrando en el mundo y en el mundo cristiano el día de Pentecostés. ¿Qué es qué? El día en que nosotros celebramos, ¿qué pasó? Que viene la promesa del Espíritu Santo en nosotros. Y hoy vamos a hablar un poquitico acerca de esto, pero quisiera comenzar preguntándole lo siguiente: ¿cuál es el regalo que usted más recuerda que le hayan dado? El regalo que usted diga, ese regalo me marcó porque me dieron esto cuando tenía 2 años. Bueno, no mentiras. ¿Cuál es el regalo que usted más recuerda? A ver, alguien que diga, piense ahí, el regalo que más recuerdo. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. La máquina. Uy, qué belleza. Imagínense que a mí me pasó una vez, me dio por decir un día en Navidad, Alejandra está acá, no, Alejandra no está, y el mono, porque esto va en contra de los dos. El mono que no está. Resulta que yo dije que yo no soy de iPhone, no me llama la atención como tener un iPhone, me parece como, no sé. Pero pero si me quieren regalar un iPhone, me lo regalan, está bien, no hay problema. Pero no, si me lo regalan me gusta. Pero resulta que en Navidad dije, yo quiero un celular, quiero un iPhone. Pero yo dije, pues Alejandra, para que me lo dieran. Y cuando resulta que llegó el 24 de diciembre y sale Alejandra y el mono y de verdad serios se paran y dicen, Andrés, nosotros viendo que usted de verdad tiene un celular muy pecueco, le compramos un regalo entre los dos, nos unimos y me salen con una caja de iPhone. Yo no lo podía creer, ay, no puede ser. Me dieron el iPhone y Alejandra y el mono, sí, o sea, todos serios. Cuando abro yo esa caja, era una BlackBerry como de 1970 vieja. Uy, qué rabia. Entonces, esa ilusión de uno, y me dieron un iPhone, y cuando me salen con un celular todo viejo, y estos dos muertos de la risa. De hecho, Conociendo Libertad me ha ayudado mucho para sanar esa parte con ellos dos. Pero también, pero mire que también, por otro lado, cuando yo estaba adolescente, yo me acuerdo que, yo tocaba también en la alabanza con el negro, con varios, y yo tocaba el bajo. Yo toco el bajo y me gusta tocar ese instrumento. Cuando tenía como 16 años, yo quería un bajo y yo me acuerdo que lo oraba al Señor específicamente por ese bajo. Era un bajo que es de marca Ibáñez o Ibanez, como le dicen, y de madera. Yo quería un bajo Ibáñez de madera y lloraba, ay Señor, yo quiero ese bajo. El Señor, mis papás el Señor a través de mis papás me dieron un bajo, pero no era el que yo quería, me dieron uno ahí de colores y yo lo disfruté. Está bien, bonito, ¿para qué? No, era bonito, era un bajo muy bonito, pero no era el que yo quería. Bueno, el hecho es que lo disfruté también y toqué con ese bajo muchos años. Pero muchos años después, yo estaba estudiando en Toronto y estaba en una iglesia donde me dijeron, como usted toca el bajo, venga, toque con nosotros. Y yo fui durante esos meses y toqué con ellos el bajo en la alabanza y lo disfruté mucho. Y el último día, cuando ya me iba para otro lado, me llamaron, pues salía de ahí y me llamaron y me dijeron, Andrés, le tenemos un regalo. Esta noche se lo llevamos. Entonces, habían pasado muchos años, 20 años siquiera. Y me dieron el iPhone y adentro tenía un BlackBerry viejo también. No, resulta que llegaron esa noche y me dijeron, Andrés, gracias por el tiempo que ha estado con nosotros, por haber tocado en este tiempo en la alabanza y nosotros le queremos dar un regalo. Y me dieron un bajo. Y pues yo sí vi cuando entraron el estuche del bajo, yo dije, me regalaron un instrumento. Cuando abrí el bajo, adivinen cómo era ese bajo. El Ibáñez de madera. Y ese es el bajito que tengo en la casa. Yo me acuerdo que cuando yo abrí eso, yo dije, Dios mío, ese es el bajo por el cual oré hace 15, 20 años. Porque el Señor es así. El Señor siempre se acuerda de nuestras peticiones. Ahora, piensen cuáles regalos los han marcado ustedes en la vida. ¿Qué regalos
a usted lo marcaron? De pronto a usted le dieron un tarrito con tapitas y una piolita y usted viajaba con eso de niño. Ese es el regalo que usted disfrutó muchísimo. Luz. Ah. La desilusión de la Biblia. No puede ser. Hasta ahora. ¿Todavía no la he abierto? Uy, Luz, me extraña, me extraña. Ah. Fui a Estados Unidos, mi suegra me regaló una Biblia allá en Estados Unidos y fue la alegría más grande. Ah, qué bonito. Ya por lo menos sabía para qué era la Biblia. Bueno, y hoy vamos a hablar justamente de eso, de cuál es el regalo que nos ha marcado a nosotros en la vida. Y yo he titulado esta enseñanza Más de lo que esperaba, porque los regalos de Dios siempre son más de lo que nosotros esperamos. Uno con Dios siempre pide suave, uno le da pena, pero el Señor es generoso y abundante y da mucho más de lo que uno espera. Así que quisiera que leyéramos juntos un texto muy conocido que está en el libro de Hechos, capítulo 2. Y en Hechos se relata la historia del momento en el cual los discípulos finalmente reciben la promesa de lo que habían esperado por muchos años, que realmente ellos tampoco sabían qué era lo que estaban esperando, porque era un misterio para ellos también. Pero Hechos capítulo 2 nos muestra la bendición de lo que ellos reciben. Así que quisiera que me acompañaran ahí en sus Biblias en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, todos los versículos. Vamos a tratar de leer todo el capítulo, pero por unas partecitas. ¿Listo? ¿Todos tienen ahí sus Biblias, Hechos capítulo 2? Listo, dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. El Pentecostés era una fiesta que ellos celebraban como judíos. Ese día estaban los discípulos reunidos en un lugar. Y en el versículo 2 dice: y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas o en otras lenguas, dicen algunas versiones, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Y cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestros propios idiomas, acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Y luego sigue el texto hablando de que Pedro se para cuando ve todo eso y empieza a explicar lo que ha pasado, a decir: venga, lo que está pasando acá es, ellos primero que todo no están borrachos porque son las 9 de la mañana, entonces pues a esta hora muy difícil. Lo que pasa es esto, y él empieza a hacer como a mirar textos del Antiguo Testamento y decir: esto es el cumplimiento de lo que el Señor había prometido a través de los profetas, específicamente del profeta Joel hace 600, 700 años atrás, y se está cumpliendo hoy, que todo el mundo va a escuchar
las noticias de Dios. Y entonces al final, en el versículo 40, dice: entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 personas en total. Y entonces viene la última parte de Hechos. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y en el versículo 43 dice: y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta historia, este capítulo es un capítulo fundamental para entender lo que sucede en la cruz, porque es el momento en el cual el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, sobre los discípulos, y de ahí todo ya no es lo mismo. Entonces, en este capítulo 2 de Hechos podemos ver la historia nos cuenta, y podemos ver acá cómo el Señor cumple su promesa de enviar el Espíritu Santo sobre los discípulos. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús les dice a los discípulos que Él iba a morir y que era necesario que muriera, los discípulos se ponen tristes, ¿se acuerdan? Y ellos como que: pero ¿cómo se va a morir el amigo de nosotros? ¿Y por qué se va a morir? Y Jesús les dice: ustedes no lo entienden, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque va a venir después mi propio espíritu sobre ustedes. Eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. O sea, Jesús, al ser humano, era Dios completamente, pero al ser humano también, pues estaba limitado a lo que nosotros como seres humanos estamos limitados. Y por eso les dice a ellos: ustedes no entienden, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya voy a enviar mi espíritu sobre ustedes. Y ya va a ser muy diferente la historia de aquí en adelante. Entonces, este capítulo nos muestra la venida del Espíritu Santo, pero también la explicación teológica de lo que está pasando acá. Pedro se para, y al ver todo esto, Pedro, que era un iletrado, que ustedes lo han visto, Pedro pues no tenía nada de educación, y se para y predica de esa manera, tanto que los judíos que sí habían estudiado, que eran fariseos, que conocían la ley, cuando escuchan a Pedro dicen: pero si este era el pescador, ¿cómo? O sea, ¿qué le pasó? ¿Cómo? ¿De dónde aprendió a hablar de esta manera? ¿Por qué estaba predicando de esta manera? Pedro hace una explicación teológica de lo que pasa en ese momento y relaciona la historia, lo que sucede con estas personas que están orando y que empiezan a hablar en diferentes idiomas, lo relaciona y lo entiende como la promesa que se da en el libro de Joel, donde el Señor dice que todos van a ver visiones, que van a hablar, y que todo el mundo va a escuchar el Evangelio de Dios. Y por último, podemos ver en este capítulo la consecuencia práctica de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Porque a veces, y en eso quiero centrarme un ratico, a veces pasa que cuando pensamos en esto, por ejemplo, el día de Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo, eso es como que eso pasó allá, pero eso a mí no me afecta para nada. Yo sigo con mi vida común y corriente. Pero a ellos la vida se les afectó completamente desde ese momento. Entonces, ¿qué sucede con la llegada del Espíritu Santo? ¿Qué pasa en ese momento cuando el Espíritu Santo finalmente desciende sobre los discípulos? Ustedes se acuerdan que Jesús, cuando resucita, le dice a sus discípulos: vayan a Jerusalén y esperen allá juntos, porque viene la promesa del Espíritu Santo, y ellos están ahí orando y viene el Espíritu Santo sobre ellos, que es el mismo Espíritu de Jesús sobre ellos. Y yo quisiera explicar muchas cosas de esto, pero no tengo el tiempo. Pero la promesa del Espíritu Santo en nosotros
es el diseño de Dios desde el inicio de la creación. Cuando Dios siempre ha querido estar con nosotros, Dios nos creó para que estuviéramos con Él. Pero a raíz de nuestro pecado, nosotros nos separamos de Dios. Y en la historia de la Biblia lo que uno ve es que Dios siempre se está acercando al pueblo. Por eso Él escoge un pueblo, que es el pueblo de Abraham, y Él decide habitar en medio de ellos. No es que ellos lo escogen a Dios, sino que Él les dice: yo voy a habitar en medio de ustedes. Y habita en una carpa en medio de ellos, lo que se llamaba el tabernáculo. Y eso era lo que hacía que ellos fueran diferentes, que Dios habitaba en medio de ellos. Y esa es la historia del Antiguo Testamento, Dios habitando en medio de un pueblo. Ya después se construye un templo y Dios decide habitar en ese templo, pero después ya no está más en el templo. Y por eso Jesús, cuando está caminando con los discípulos y ven el templo de Jerusalén, que era una cosa monstruosa, hermosa, un lujo, Él dice: este templo, ¿yo qué? Destrúyanlo en 3 días y yo lo edificaré. Se demoraron como 70 años construyéndolo, y Jesús dice: en 3 días lo construyo. Para ellos era una ridiculez, porque ¿cómo se le ocurre a decir que va a construir un templo que nos demoramos 70 años en 3 días? Pero Jesús está hablando ¿de qué? De otro templo, otra clase de templo. Y era el templo de nosotros. Y ese es el diseño tan bonito de Dios, que Dios decidió habitar en medio de nosotros, pero ya no afuera en una carpa, ya no en un templo, en un edificio, sino ¿dónde? Dentro de nosotros. Y eso es lo que sucede en Pentecostés. Entonces, ¿qué sucede con la llegada del Espíritu Santo? 3 cositas que quiero compartir con ustedes esta mañana. Lo primero es que hay un nuevo ser humano. Eso es lo primero que sucede con la venida del Espíritu Santo. Algo pasa en los discípulos, algo pasa en ellos. Los discípulos no fueron los mismos desde ese momento. La historia que acabamos de leer nos cuenta que empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, que los que estaban extranjeros ahí escuchaban y decían: uy, pero este está hablando el idioma mío. Si aquí hablan es hebreo o hablan arameo, ¿por qué están hablando el idioma de mi nación en otro lado? De Egipto, de cualquier... Entonces pasa algo en los discípulos en ese momento. Pedro, ustedes ven, Pedro se para aquí en Hechos y empieza a predicar con una autoridad que todo el mundo dice: pero si este era Pedro, el que hace unos días ¿qué? Había negado a Jesús y dijo: no, yo hace ni lo conozco. Y ahora se para y predica con una autoridad como, o sea, que no lo reconocen. Y ustedes pueden leer en Hechos, en el libro de Hechos, que los discípulos empiezan a hacer señales y milagros y cosas como las que hacía Jesús. O sea, ocurre algo especial en la vida de los discípulos. Yo siempre he pensado en esto, como para ponerlo en términos tecnológicos que entendamos todos nosotros, pero lo que sucede ahí es como si el Señor hubiera hecho un update con nuestro cuerpo. O sea, como una actualización. O sea, lo que sucede en ese momento es que a nuestros cuerpos humanos mortales, el Señor le da el regalo de la actualización ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea, de ahora en adelante tienen el Espíritu Santo. Y eso cambia la vida de los discípulos, porque ya no era un cuerpo normal, ya era un ser humano, pero con la presencia de Dios adentro de él. Y eso es muy... Miren, yo les voy a ser sincero, eso es algo que es difícil de entender. ¿Cómo así que en mi cuerpo habita el Espíritu de Dios? Y eso es lo que pasa, por eso nosotros celebramos este día. Y por eso es tan importante, porque lo que sucede ahí es que el Espíritu de Cristo mismo decide venir a habitar en usted. Y ese cuerpo mortal normal se actualiza, tiene la última actualización del cielo y ¡pum!, tiene ya la presencia de Dios adentro. Por eso entonces ellos empezaron a hablar en lenguas que no conocían. Por eso entonces Pedro se para y predica de manera que todos decían: pero este es Pedro. Por eso Pedro y Juan van caminando y hay un cojo ahí, párese, camine, ¡pum!, y el hombre... O sea, por eso suceden cosas sobrenaturales, porque la presencia sobrenatural de Dios viene a habitar en el ser humano, igual que pasaba en el Antiguo Testamento, porque esa carpita donde habitaba Dios hacía que todo lo demás fuera sobrenatural. Y ahora Dios, el diseño no es ponerlo afuera, y ese es uno de los problemas que hemos tenido nosotros los cristianos
digamos, durante muchos siglos. Y es que hemos pensado que Dios habita en lugares. Hemos creído que Dios habita en una iglesia, en un templo. Aquí es donde está la presencia de Dios. Y resulta que la Biblia desde el principio está diciendo que Dios decidió habitar ¿en dónde? En nosotros. No es algo externo, somos nosotros. Por eso ellos llegan a hacer las cosas extraordinarias que llegan a hacer. Entonces, la señal del Espíritu Santo aquí en este texto de Hechos 2 no es que hablaban en lenguas, no es que empezaron a hablar raras, sino que es la señal de que se convierten y que viven en santidad, empiezan a vivir una vida diferente ellos mismos. Se les nota a los discípulos que algo les pasó, algo sucedió en ellos. Se nota que vino algo de parte de Dios en ellos y habitó en ellos. Y esto es lo primero que sucede entonces con la venida del Espíritu Santo. Se crea un nuevo, digámoslo así, se actualiza el ser humano. Ya no es el ser humano tratando de vivir la vida y tratando de agradarle a Dios, sino que ya viene la ayuda del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos permite hacer cosas sobrenaturales que para nosotros no son naturales. Por eso es que usted puede ver a alguien que está lleno de Dios, que puede perdonar tan fácil, o que puede sanar, que puede cambiar. Usted no ha visto, usted ha conocido a alguien que usted conocía antes de que esa persona conociera de Dios, y de un momento a otro dijo, no, es que yo me volví cristiano, estoy yendo a una iglesia, conocí de Jesús, y usted dice, pero este man sí cambió harto. ¿Les ha pasado o no? Como que, pero usted ¿por qué ya no dice tantas cosas? ¿Usted por qué ya no dice mentiras? ¿Usted por qué cambia su vida? Porque ocurre algo dentro de nosotros. Y eso es lo que está diciendo acá Hechos. En los discípulos ocurrió algo. Se nota cuando alguien ha recibido el Espíritu Santo, porque esa persona habla, piensa, vive y actúa diferente, ve la vida diferente. Cuando hemos recibido el regalo del Espíritu Santo, cuando hemos creído en él, y bueno, esto es básico, pero ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Por creer en Jesús. Cuando creemos en Jesús, recibimos el regalo del Espíritu Santo, y ahí entonces empezamos a vivir la vida diferente. Y se nota entonces que somos diferentes, porque nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, no es que nos la cambian, sino que hay una presencia en nuestro interior que nos permite cambiar, que uno dice, a mí me pasaba, por ejemplo, yo antes de conocer del Señor, digamos que era muy normal uno decir mentiras, y uno podía decir, le preguntaban algo y uno decía una mentira y como si nada. Pero yo me acuerdo que ya llegué a la iglesia, empecé a conocer de Jesús y empecé a entender la vida espiritual, y empieza a crecer el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y yo me acuerdo que en algún momento alguien me preguntó algo y ¡pum!, dije como una mentira así rápida. Eso, normal, tal cosa. Y a ustedes no les pasó que ahí mismo como que algo aquí adentro como que, uy, eso no está bien, ¿cierto? Como que no está bien. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué si yo estoy acostumbrado a hacer esto? Y empecé a sentir como que eso no está bien, o sea, dije una mentira. Antes era normal, pero ahora ya no. Yo conozco historias de personas que tenían problemas de alcohol serio y recibieron al Señor, se comprometieron con Jesús y les pasaron una copa de aguardiente como era normal, y que cuando se lo tomaron dijeron, me voy a vomitar de una vez, como que ya no soy capaz, no puedo. O un cigarrillo, o cosas así. Cambia. Uno dice, pero si antes esto era normal, ¿por qué ahora ya no? ¿Por qué ya no puedo decir tantas groserías como antes? ¿Por qué ya no soy capaz de mentir? ¿Por qué ya no soy capaz de...? Porque hay algo dentro de nosotros que es, la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros que empieza a generar un nuevo ser humano en nosotros, es decir, y empieza lo que ustedes han escuchado, lo que se llama el nuevo nacimiento. Esa persona espiritual que a veces está dormida dentro de nosotros empieza a nacer, a crecer y a decir, venga, es que esto no es así. Entonces lo primero que sucede es un nuevo ser humano. Lo segundo es una nueva comunidad. Así como algo pasa
en los discípulos, algo pasa en la iglesia. Lo que sucede en el interior de ellos se empieza a reflejar en el exterior. Y por eso para nosotros es muy importante que la vida cristiana no es reflejar en el exterior algo que usted no vive en el interior. O sea, el Señor no trabaja de adentro para afuera. El Señor trabaja desde adentro hacia afuera. Por eso en nuestros cursos, un curso como Conociendo Libertad y bueno, muchas cosas, lo que buscamos es que podamos tratar esas cosas internas que empiezan a afectar lo externo. Por eso el Señor no les dijo a los discípulos, bueno, yo me voy y va a pasar esto. Ustedes se tienen que vestir de esta manera, actuar de esta manera, hablar de esta manera, porque son mis discípulos. El Señor no les dijo nada de eso. Lo que el Señor dijo es, yo los voy a transformar a ustedes, les voy a cambiar el corazón. Y eso es una transformación espiritual que va a hacer el Espíritu Santo. Y cuando cambie su corazón, ¿va a cambiar qué? Todo lo demás. Su vida va a cambiar. Entonces, algo sucede en la iglesia, algo sucede en la comunidad. Y ustedes lo acabamos de leer, en Hechos al final, ya lo que uno ve en la iglesia es que ya no hay barreras económicas entre ellos. Este era un pueblo, era era una comunidad, una nación donde habían muchas barreras económicas, donde los oligarcas, donde estaban los saduceos, donde estaban, eso lo vimos hace algunas semanas, y habían divisiones. De hecho, en el templo no podían entrar, las mujeres no podían estar ahí con ellos. Los hombres entraban y había una pared, algo que separaba a las mujeres y a los niños al otro lado. O sea, había una separación entre ellos. Pero aquí ya no. Aquí empiezan a todos estar, hombres y mujeres en el mismo lugar. Ya no hay una barrera económica, porque ¿qué dice? Que los que tenían vendían y ayudaban a los que no. Eso está hablando de una nueva comunidad que se ayuda entre ellos, que dicen, esta es la realidad de la iglesia de ahora en adelante. Ya no hay problemas de raza, ya no hay separación porque este es judío o no judío. Ustedes se acuerdan más adelante en Hechos, porque Hechos es un libro muy interesante para entender lo que sucede en la iglesia. Más adelante, ustedes recuerdan que Pedro todavía aún, digamos, ellos iban entendiendo qué era lo que estaba pasando. Y Pedro dijo, listo, ahora el Espíritu Santo es para todo el mundo. Bueno, para los judíos. Y él está por allá orando y está otro que se llama Cornelio también orando, y Cornelio le dice, vaya, llamen a Pedro. Y Pedro, mientras estaban viniendo a llamarlo, Pedro también, el Señor le habla y le dice, ahora van a venir y ve donde te digan. Y Pedro va a la casa de Cornelio, que era un romano, que no era judío, que no tenía por qué recibir el Espíritu Santo, según Pedro. Y Pedro llega a la casa de él, y Pedro básicamente le dice, usted sabe que a nosotros los judíos no nos permiten estar con personas como usted, porque ellos los consideraban como perros, el que era gentil. Él le dice, usted sabe que no es normal que yo venga a hablar con usted, pero Dios me dijo que viniera a hablar. Bueno, él tiene una visión de que coma la carne que estaba prohibida para ellos. Bueno, pero Pedro va y ora por Cornelio, y sucede algo que para él es increíble, y es que el hombre empieza a hablar también en otras lenguas y recibe el Espíritu Santo. Y Pedro dice, esto ya no es solo para nosotros los judíos, sino que ya es para todo el mundo. Entonces ya no hay unas barreras de raza o raciales ahí. Pero esto que pasa en la comunidad, una nueva comunidad, también lo que refleja, que es algo que ha sido también nuestro problema, es que nuestras experiencias religiosas o personales no se pueden separar de la vida pública. Cuando algo pasa en nosotros como discípulos de Jesús, eso afecta todas las áreas de la vida. Y esto es triste, ¿por qué? Porque muchas veces uno mismo ha sido así, o ha conocido discípulos, personas que van a la iglesia, cristianos, pero que en sus trabajos no reflejan esto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron desde la tradición, digamos, religiosa nuestra, que una cosa es usted en la iglesia, porque ahí está Dios, ¿cierto? Pórtese bien porque aquí está Dios. Y otra cosa es usted afuera, ¿cierto? Y lo que está diciendo acá este texto es que todo se integró, que ya no había separación entre lo sagrado y lo secular. Por ejemplo, uno a veces dice, no, es que yo sirvo al Señor en la iglesia y eso es muy sagrado, pero mi trabajo pues ese es lo secular, y el Señor nunca ha hecho esa separación.
Para un discípulo de Jesús, todo debe ser ¿qué? Sagrado. Todo lo que haga debe ser sagrado. Entonces, la iglesia ya no se limita a un edificio o a un templo. La iglesia ya es un organismo vivo que se mueve en diferentes lugares. Y lo tercero que sucede cuando viene el Espíritu Santo es que se crea un nuevo mundo. Entonces, lo primero es un nuevo ¿qué? Ser humano. Cuando viene el Espíritu Santo, empieza un nuevo ser humano. Lo segundo, una nueva comunidad. Y lo tercero, un nuevo mundo. Algo pasa, así como algo pasa en los discípulos, algo pasa en la iglesia, algo pasa en el mundo. Lo que sucede en esta historia de Hechos, y cuando empiezan a hablar en diferentes idiomas y lenguas, es la señal del cumplimiento de que el Evangelio, de que Dios, las buenas noticias de Dios, ya era para todo el mundo. Ya era, digámoslo así, como la universalización del mensaje de Dios para todos. Ya no era para un grupo específico, sino que ya todo el mundo en sus diferentes lenguas e idiomas podían escuchar el mensaje de Dios. Por eso el Evangelio no está limitado a unas personas. El Evangelio no es para unos pocos. El Evangelio es para todos. Ustedes, los que están en los grupos de estudio bíblico, ¿recuerdan el texto que estamos estudiando estas semanas? Que habla sobre ¿qué? ¿Sobre qué? Sobre un banquete, ¿sí o no? Y que el Señor hace un banquete ¿para quiénes? ¿A quiénes invita? A todos. O sea, el Señor no dice, bueno, va a hacer un banquete para estos. Él dice a todos. Y los primeros que invitó, ¿qué dijeron? Estoy muy ocupado, no puedo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Váyase por las calles y busque todos los cojos, lisiados, los que no, los rechazados, venga, invítelos al banquete. Y viene el siervo y le dice, no, pero es que todavía falta más gente, vaya, salga más y tráigalos a todos. ¿Usted sabía que usted es uno de esos cojos y lisiados de la historia o no? Porque ahí está hablando el Señor de que los primeros invitados fueron los judíos y que nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos, pues éramos los segundos que terminamos aceptando la invitación. Algo sucede en el mundo entonces. El mundo empieza, y uno empieza, si tienen el tiempo y quieren leer un poquito más, Hechos, los capítulos que siguen, empiezan a contar la historia de lo que empieza a suceder en el mundo de ellos. Tanto que ellos, por allá hay unos que dicen, y los cristianos no se llamaban cristianos como tal. Los llaman otros cristianos a ellos porque dicen, es que esos cristianos que siguen a Jesús, a ese Cristo, están trastornando el mundo. O sea, algo está pasando con ellos, algo están haciendo y todo empieza a cambiar en medio de ellos. El mundo empieza a trastornarse por la predicación del Evangelio. Y miren lo interesante, que un grupo pequeño de discípulos de Jesús del siglo I empiezan a afectar a toda la humanidad. De hecho, usted y yo estamos acá escuchando la Biblia porque esos 11 pelagatos que tenía el Señor ahí con él creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo y explotó todo. Todo empezó a cambiar en ese momento. El mundo empieza a cambiar. Y lo que me llama la atención de esto es lo siguiente. Donde haya un discípulo de Jesús, su alrededor tiene que cambiar. O sea, no puede ser que haya un discípulo de Jesús en algún lugar y no afecte a la gente que esté ahí, no afecte el lugar, que no traiga buenas noticias, que no traiga bendición, que no traiga algo diferente. Eso es lo que está diciendo acá este texto. Donde hay un discípulo de Jesús, algo sucede en ese lugar, en ese mundo. Y hay un autor, una frase que me llama mucho la atención y que siempre me gusta para poder entender lo que sucede en este día de Pentecostés, y es un autor que se llama N.T. Wright, y él dice lo siguiente, porque es muy importante y es interesante lo que sucede en este momento. Y él dice, aquellos en quienes el Espíritu viene a vivir son el nuevo templo de Dios. Eso es lo que pasa con Jesús. Jesús dice, de ahora en adelante el templo va a ser el ser humano, porque el ser humano ya pues, se dignifica al Jesús haber venido y haberse hecho como nosotros. Entonces ya pasa algo en el ser humano.
Y dice N.T. Wright, aquellos en quienes el Espíritu viene a vivir son el nuevo templo de Dios. Son, mire lo que dice, son individualmente y corporativamente lugares donde el cielo y la tierra se encuentran. Piense por un momento en esto, lea otra vez esa frase. Usted, si es un discípulo de Jesús, es un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Piense por un segundito en eso. ¿Usted ha pensado en eso o no? O sea, usted al ser templo del Espíritu Santo es un lugar donde lo divino y lo humano se encuentran. Quiere decir eso que entonces nuestras vidas tendrían que ser diferentes, ¿sí o no? Quiere decir esto que somos lugares donde la presencia de Dios puede descender donde quiera que estemos. Y estos son buenas noticias para cada uno de nosotros. Pensar que piense un momento en eso, yo soy un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Aquí la espiritualidad entonces, y ya no es yo voy a un lugar donde me encuentro con Dios, o yo voy a un lugar donde está la presencia de Dios, sino que ¿qué? Yo soy un lugar donde está la presencia de Dios. Yo soy templo de Dios. Y esto es algo que creo que no entendemos todavía, que nos cuesta entender, que somos lugares donde Dios se manifiesta en la tierra, donde lo humano y lo divino se encuentran. Y esto también es una responsabilidad grande, ¿sí o no? Porque ya uno dice, pues pucha, o sea, si ya no es un lugar el que es santo, sino yo, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo caminar? Y en esto, todos estamos luchando y diciendo, Señor, ¿cómo debo vivir como templo? Entonces, yo quiero que se quede con esa frase. Aquellos en quienes el Espíritu viene a vivir son el nuevo templo de Dios. Por eso, nosotros no hablamos de que este lugar es un templo. De hecho, yo tengo problemas cuando la gente dice voy al templo de tal, o voy a la iglesia al templo, vaya al templo, porque el templo somos nosotros. El templo no es un edificio, el templo no es un lugar. Nosotros somos una reunión. De hecho, la palabra eclesía, que es iglesia, significa ¿qué? Reunión. Por eso nosotros nos llamamos reunión, si no sabía. De iglesia, eso es iglesia, una reunión. Pero el templo somos nosotros. El templo es usted y soy yo. Entonces, piensen en eso. Usted es un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Cuando estamos reunidos, somos un lugar donde lo espiritual y lo humano se encuentran. Ahora, yo quisiera terminar con una pregunta. ¿Qué le gusta más a usted? ¿Dar o recibir regalos? ¿Seguro? A mí no me ha tocado. ¿Dar o recibir regalos? A ver. Yo no lo he visto manifestándose, hijo mío. ¿Qué le gusta más, dar o recibir regalos? Yo creo que a todo el mundo le gusta recibir, ¿sí o no? Pero también dar, eso es parte. Pero miren, ¿por qué les pregunto esto? Porque nosotros tenemos un Dios, tenemos un Padre que Él se goza en darnos lo mejor. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios en el que creemos nosotros de la Biblia. Y usted lo puede leer desde Génesis a Apocalipsis y va a encontrar un rasgo específico en Dios. Y es que Dios es un Dios generoso que da regalos. La historia que estamos estudiando en los grupos, que ustedes van a estudiar esta semana también, los que no han hecho el grupo, es la historia de un Dios que siempre está haciendo banquetes. Está invitando, fiesta, invitando a sus amigos, a sus hijos. Es un Dios que da generosamente. Es un Dios que no da escasamente. Siempre da lo mejor. Y los que somos papás acá sabemos la alegría que es darle un regalo a un hijo, ¿cierto? ¿O no? Cuando un hijo abre algo que ha esperado y uno ve esa emoción, eso es una cosa que usted dice, ahí uno dice, es mejor dar que recibir, ¿cierto? Porque usted ve la emoción de alguien recibir, yo quería eso. Como cuando me dieron el iPhone que no era iPhone.
Pero miren, Dios es un Dios que disfruta dándonos lo mejor. Y hay un texto, Jesús les dice a sus discípulos en algún lugar, les dijo, mire, si ustedes, o sea, les dice a los discípulos, si ustedes siendo malos, o sea, están permeados por la maldad del mundo, si ustedes siendo malos y su hijo le pide un pedazo de pan, ¿qué? No le va a dar una piedra, ¿cierto? Y si le pide un pedazo de pescado, no le va a dar un escorpión, dice Jesús, o una serpiente. En mi versión decía escorpión. Aplica. No le va a dar eso. Si ustedes a sus hijos le dan siempre lo mejor, ¿cuánto más yo no les voy a dar a ustedes qué? El Espíritu Santo. O sea, Jesús dice, y con esto concluyo, Jesús dice, lo único que ustedes necesitan para la vida es una sola cosa, y es que mi presencia con ustedes, es mi Espíritu Santo con ustedes. Usted no necesita nada más. Si usted tiene mi Espíritu en usted, la vida va a ser diferente para usted. Y entonces Jesús nos da el regalo que prometió siglos y siglos atrás Dios. Y este es el regalo al cual usted tiene acceso hoy. Es el regalo del Espíritu Santo que está abierto para todo el mundo. Esto no está limitado al que se portó bien, al que ha hecho esto. No, Jesús da el Espíritu Santo al que cree en Él, porque cuando viene el Espíritu Santo, algo pasa en su vida. Por eso a nosotros no nos interesa que usted cambie para que venga a la iglesia. Usted viene a la iglesia y si recibe al Señor, usted empieza a cambiar, usted empieza a vivir diferente. Esa es la vida cristiana de verdad. Y ustedes saben que nosotros siempre terminamos con un reto, y es un reto como práctico para la semana. Yo quiero darles un reto para esta semana, para que lo escriban, lo anoten ahí, y es el siguiente. Esta semana, ore, o más bien, piense en un área de su vida. Como leía Dani ahora en Romanos, el Señor en nuestra debilidad envía al Espíritu Santo. Piense en un área de su vida donde usted se siente débil, donde usted dice, yo no soy capaz con esto, no he podido. Y yo quiero invitarlo para que esta semana, en esa área de debilidad de su vida, le ore y le pida al Señor que a través del Espíritu Santo le empiece a ayudar en esa área. Que el Espíritu Santo empiece a controlar esa área, esa vida. Y que lo sobrenatural empiece a hacerse natural en esa área. Por ejemplo, puede ser que usted tenga un problema de hablar más de lo que debe hablar, y usted habla y digamos que es muy comunicativo y entonces ya se vuelve chismoso, y usted dice, no, yo necesito, esto ya me está afectando horrible y no he podido. Esa área, dígale, Señor, Espíritu Santo, controla mi lengua, ayúdame. Y ustedes van a ver cómo el Señor empieza a trabajar en esa área. Cuando dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida y seamos llenos de Él. Yo quisiera hablar, no alcanzamos hoy, pero en esta semana vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, que es otra área que es muy interesante, pero por temas de tiempo no podemos hacerlo hoy. Pero quiero dejarlos con este reto. ¿Qué área de debilidad o de ayuda necesito que el Espíritu Santo trabaje en mi vida? Y que debo entregarle al Espíritu Santo para que controle y para que me ayude. Usted ahí tiene que identificar qué necesito que el Señor haga en mí y que controle su espíritu. Así que, ¿cuántos están felices de que han recibido el Espíritu Santo en sus vidas? De que tienen el mejor regalo. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, miren, no se pongan tristes de que yo me voy a ir. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir mi espíritu y no va a estar limitado a un cuerpo humano, sino que va a habitar en medio y en cada uno de ustedes. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminamos orando en esta mañana? Y yo quiero invitarlos para que mientras escuchamos esta canción, mientras vemos la misericordia del Señor en medio de nosotros, yo quiero invitarlos para que ahí en silencio, usted, si quiere levantar sus manos al Señor y decir, Señor, aquí estoy. Señor, necesito más de tu Espíritu Santo.
No quiero ser controlado por mis pensamientos, por lo que yo quiero, sino por tu Espíritu. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Ese aire, ese viento, esa respiración que proviene de ti. Levante sus manos en esta mañana y vamos a orar como oraron los discípulos en ese momento cuando estaban orando, para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y toque nuestras vidas. Ahí donde está, ore al Señor, levante sus manos, dígale: Espíritu Santo, ven a mi vida, te necesito. Si usted ya es cristiano y si usted sabe que el Espíritu Santo habita en usted, yo quiero invitarlo para que en esta mañana le diga: lléname más de ti. Perdóname porque no vivo la vida espiritual como la debo vivir. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, Señor. Y mientras escucha esta canción, ore al Señor y dígale: Señor, te necesito. Te necesitamos, Espíritu Santo. Autor de la creación, poderoso. Amén. Tu Espíritu intervino y el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Ahí donde está, dígale: Señor, necesito más de ti, necesito de tu Espíritu Santo en esta área específica en mi vida. Necesito que controles esto en mi vida. Quiero ser una persona más espiritual, quiero caminar conforme a lo que tú quieres. Quiero que el Espíritu de Dios controle mi vida, que hayan evidencias del obrar del Espíritu Santo en mi vida, que se note que el Espíritu Santo habita en mí, Señor. Padre, oramos en esta mañana por el obrar de tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos. Señor, sopla tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, tu presencia sobre nosotros. Sopla, Señor, el Espíritu de Dios sobre cada uno de mis hermanos en este lugar, sobre aquellos que han venido por primera vez, que ellos sientan la presencia tuya en sus vidas, por aquellos que llevan muchos años, que han perdido tal vez ese toque del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo. Toca corazones, toca mentes. Señor, que el obrar de tu Espíritu Santo sea evidente en nosotros. Señor, que la imagen de Jesús sea formada en nosotros a través del Espíritu Santo. Que la forma en cómo caminamos, en cómo hablamos, en cómo vivimos, sea afectada por el Espíritu Santo tuyo que habita en nosotros, Señor. Señor, gracias. Dígale ahí: Señor, gracias que soy un lugar, soy un templo donde el cielo y la tierra se conectan. Soy un lugar donde lo humano y lo divino de tu Espíritu Santo se entrelazan, donde a pesar de mi pecado, a pesar de mi naturaleza, puedo entender y puedo disfrutar de la presencia tuya en mi vida, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí, dígale: Señor, necesito tu Espíritu Santo en esta área, en esta situación, que obre, que toque, que transforme, que traiga vida a mi vida, Señor. Así como levantaste ese valle de huesos secos, Señor, esos huesos que estaban tirados en el desierto, y tú hablaste y tu Espíritu Santo vino y empezó a recrear y a hacer algo nuevo, Señor. Yo te pido que empieces a hacer algo nuevo en esta área en mi vida, que tu Espíritu Santo empiece a traer transformación, cambio a esta área en mi vida, Señor. Necesito más de ti, necesito más de tu presencia, necesitamos más de ti en nosotros, Señor.
Padre, gracias porque hoy celebramos la venida de tu Espíritu Santo, el mejor regalo que hayamos podido recibir, Señor, porque tú no nos dejaste solo, porque tú cumpliste tu palabra cuando dijiste: voy a estar con ustedes hasta el final del mundo, porque hablabas de tu Espíritu en medio de nosotros, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, a pesar de cualquier situación, Señor, tenemos la paz y el descanso que proviene de tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, que vive en nosotros, Señor. Señor, llénanos más de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Te necesitamos en nuestras vidas. Ahí donde está, dígale: Señor, quiero más de ti, necesito más de ti, anhelo más de ti, de tu presencia, de tu Espíritu en mi vida. Necesito más de ti, que esta semana, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que esté, Señor, tu presencia se manifieste a través de mi vida, Señor. Que se note que el Espíritu Santo habita en mí por la forma en cómo hablo, por la forma en cómo trato a los demás, por la forma en cómo vivo la vida, Señor. Señor, gracias por el regalo grandioso del Espíritu Santo. Ahí donde está, agradézcale al Señor, dígale: Señor, gracias por tu Espíritu, gracias por tu poder, gracias porque no me dejaste solo, porque tú me ayudas en mi debilidad, porque tú me levantas, porque tú me fortaleces, porque tú me das, Señor, lo que yo no puedo, lo que no soy capaz, proviene de ti, Señor. Ahí donde está, agradézcale al Señor esta mañana. Terminemos adorando al Señor y agradeciéndole por su obra en medio de nosotros. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión.